Buenas noches, bienvenido al programa número 135 de Economía al Cuadrado. Hoy estamos en las vísperas de los anuncios de Massa, Superhijitus, el nuevo superhéroe trucho de Argentina. El nuevo superministro de Economía, trucho, porque no es superministro. ¿Por qué no puede ser superministro? Porque forma parte de un gobierno que no tiene reputación y no tiene credibilidad. Ergo, él mismo, al formar parte del gobierno, y como él mismo no tiene ni reputación ni credibilidad, todo lo que haga en materia de política económica no va a terminar en buen puerto en la película de mediano y largo plazo, sino todo lo contrario. Pero además, hoy, martes a la noche, estamos como en una suerte de vísperas de Papá Noel, cuando los niños escriben las cartas pidiéndole los regalos de Navidad, de Nochebuena a Papá Noel. Y me acuerdo cuando yo era niño, que con mucha ilusión le pedíamos a Papá Noel que nos trajera el tren Lima, el tren eléctrico italiano, que era un flor de regalo, era caro el Lima, muy pocos se podían dar el lujo de tener el tren Lima. Y cuando esperábamos que llegara Papá Noel, venía con la bolsa, tocaba el timbre, aparecía la bolsa con los regalos y no traía el tren Lima. Traía una camiseta, un par de medias y unos calzoncillos. Y la desilusión era mayúscula. Bueno, a medida del paso del tiempo, después de los anuncios, a los mercados le va a ir pasando paulatinamente esto que comento de la Nochebuena y los niños, y Papá Noel le va a pasar a los mercados, a los ciudadanos, a los agentes económicos, con Superhijitus Massa, que de superministro no tiene nada. Entonces, como dice el Graf, nada de lo importante resolverá. Massa nada de lo importante va a resolver. ¿Y qué vamos a mostrarles en este programa de Economía al Cuadrado? Un diagnóstico. El diagnóstico de los problemas de fondo de la economía argentina. ¿Y por qué vamos a hacer esto? Porque visualizando los problemas de fondo de la economía argentina hoy, acá, en Economía al Cuadrado, y comparando estos diagnósticos con los anuncios de Massa, vamos a poder machear si Massa anuncia que va a ser algo de lo importante que debería ser. ¿Y qué es lo importante que debería ser? Anunciar, tomar, ejecutar medidas de política económica que solucionen estos problemas de fondo, que son los que agobian al sector privado desde hace más de una década en Argentina. Y es por eso que cada vez somos más pobres. ¿Y por qué? Porque al sector privado cada vez le cuesta más hacer negocios, ganar dinero. ¿Se entiende? Y entonces produce menos, genera menos empleo. En consecuencia, con una población que crece, los salarios y su poder adquisitivo van a la baja. Y así, no solamente hay menos ahorro y menos inversión, por lo tanto se contraen las posibilidades de producir, sino que también hay menos consumo. Y así estamos en un sendero de pobreza. Pero vamos a ver los problemas de fondo de la economía argentina. Y acuérdense, estos que les voy a mostrar, y machéenlos mañana
con los anuncios de Massa. Y vean si Massa va a ejecutar políticas económicas que tiendan a comenzar a arreglar estos problemas en serio. Señor director, vamos a los charts, vamos a los problemas de fondo de la economía argentina que Massa no va a resolver, porque como dice el Graf, Massa no va a resolver nada de lo importante. Primer problema de fondo de la economía argentina. ¿Qué visualizamos? En azul tienen el PBI en términos reales que se mide en el eje de las I. Y en rojo, el PBI per cápita, que no es otra cosa que la generación de riqueza de la economía, la generación de riqueza que puede llevar a cabo el sector privado en la economía. ¿Qué vemos? Que desde 2011, o sea, hace más de 10 años, pongo el último dato, 2021, la generación de PBI per cápita tiene una tendencia sostenida y sistemáticamente declinante en la película de largo plazo argentina. Como dice acá, el gran problema de Argentina es la destrucción de la capacidad de generar riqueza y por ende cada vez hay menos generación de riqueza, más bajo PBI per cápita y más pobreza, menos producción, menos empleo y en consecuencia inexorablemente peores salarios. Ahora, este desastre que vemos acá acontece solamente en Argentina. Cuando nos paramos a final del último año terminado, 2021, y comparamos contra 2011, 2015, 2017, y el desastre que dejó Macri en 2019, vemos que la generación de riqueza de Argentina cae sostenidamente y el 2021 es menos 14.1 más bajo que el 2011. O sea, perdimos 14 puntos de generación de riqueza cuando comparamos el último año con un año, 10 años previo, 10 años anterior. Una locura. Menos 10.4 contra el final del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Menos 9.1 contra el 2017 de medio término de Mauricio Macri y menos 2.7 contra el final de la hecatombe del gobierno de Macri, que fue tan malo, tan desastroso esta caída del PBI con Macri. Miren dónde lo dejó Macri, mucho más abajo que el de Cristina, que fue el primer presidente de la democracia moderna que quiso ser reelecto y fracasó. Así que imagínense si hizo mal las cosas. Ahora, segundo chart. Ya vimos cuál es el principal problema de fondo de la economía argentina, la destrucción de la capacidad de generar riqueza. ¿Y esto por qué sucede? Vuelvo, ustedes fíjense cómo hay dos momentos. Acá, hasta el 2011 suben la tendencia, más allá de la caída del 2009, hay un quiebre en el 2011 y empieza el derrotero. Vamos a empezar a ver por qué. Acá tenemos la explicación. Acá tenemos los datos del PBI del INDEC, datos oficiales del Producto Bruto Interno de Argentina. Y tenemos el sector público en rojo, aproximado por los datos de consumo público. Y tenemos en verde el sector privado, aproximado por la inversión del PBI más el consumo privado del PBI del INDEC. Hacemos base 100, 2011, porque es el punto de inflexión. ¿Qué vemos? Dos realidades totalmente opuestas. Acá vemos números redondos que entre el 2004 y el 2011 el sector privado creció un 70%, mientras que con el kirchnerato de Néstor Kirchner, el sector público aumentó
45%. Kirchnerato de, perdón, me corrijo, Néstor Kirchner más primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Ok? O sea, había un tamaño del Estado todavía pequeño que permitía que el ritmo de crecimiento del sector privado fuera más grande que el ritmo de crecimiento del sector público. Por eso, en ese escenario, el PBI per cápita crecía. ¿Por qué? Porque el sector público tenía una dimensión razonable que permitía que el sector privado hiciera negocios, ganara dinero, ahorrara e invirtiera. En consecuencia, el ritmo de crecimiento del sector privado era mayor que el del sector público. ¿Dónde vemos? Muy sencillo, que el sector privado pasó de 57 a 100 y el sector público pasó de 69 a 100. O sea, el crecimiento de lo verde es más vigoroso que el crecimiento de lo rojo. Ahora, ¿qué pasa a partir del 2011? Base 100, punto de inflexión. Entre el 2011 y el 2021, el sector público creció 43%, mientras que el sector privado, entre el 2011 y el 2021, cayó 6 puntos porcentuales. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué se destroza el sector privado, se achica el sector privado, y ese achicamiento del sector privado es el que genera que el PBI per cápita caiga? ¿Por qué sucede eso? Porque el sector público empieza a tomar dimensiones, tamaños excesivos que el sector privado no puede financiar. Es como para el sector privado este tamaño del sector público es como pretender correr una maratón con una mochila de adoquines en la espalda. ¿Qué va a pasar? Te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a romper. Eso le pasa al sector privado argentino porque no tiene capacidad de mantener un sector público de esas dimensiones. ¿Ustedes piensan que Massa va a arreglar esto o va a tomar medidas para arreglar esto en serio? Esto, para poder ser arreglado, necesitaría que anunciara una profundísima reforma del Estado, cosa que no va a hacer. Sigo avanzando. ¿Por qué dije que a partir del 2011 hay un punto de inflexión y pasa a ser infinanciable el sector público y su tamaño ahogando al sector privado? Acá tienen datos oficiales del MECOM. Acá tienen evolución del gasto público, acá tienen evolución de la presión tributaria. Están los 3 niveles de Estado. Nivel nacional en azul, en verde más oscuro provincias, en verde más clarito municipios. La línea turquesa es la suma de los 3 niveles del Estado. En el 2002 el Estado pesaba 26.7 del PBI y la presión tributaria era 22.9 del PBI cuando sumábamos los 3 niveles. Miren el Estado chiquitito que teníamos en el 2002. A grandes rasgos podemos decir que, estoy tomando a propósito como último dato los datos del 2018, porque son los datos previos al COVID, 43%. O sea, la evolución del gasto público se duplicó en los últimos 20 años. ¿Ok? Redondeando. Ahora, ¿qué hizo Néstor Kirchner? Pasó de 26 y se fue dejándolo en 30.4. Asumió Cristina y Cristina en su primer mandato lo sube hasta 34.8. O sea, el kirchnerismo en sus 2 primeros gobiernos, Néstor más Cristina, aumentó el tamaño
del Estado, redondeando 9 puntos porcentuales. Y la presión tributaria la subieron de 22,9 hasta 31,6. También la subieron 9 puntos porcentuales. Esa dimensión del Estado, con un gasto público redondeando de 35% del PBI y una presión tributaria de 31% del PBI en el 2011, implica, cuando comparamos un 35% de gasto contra una presión tributaria de 31%, la diferencia entre esto, que es mayor a esto, es un déficit fiscal ya de 4 puntos del PBI, que se financia con emisión, con impuesto inflacionario, con deuda que aumenta el costo de capital. Las dos cosas atentan contra el ahorro, contra la inversión, contra la acumulación de capital físico, contra la ampliación de la frontera de posibilidades de producción y la generación de riqueza. ¿Se entiende? No obstante, en el tercer mandato del kirchnerismo, con Cristina, 2011 hasta el 2015, se sigue aumentando el tamaño del Estado a 40,7. Y con Macri, mientras tuvo financiamiento, hasta 43. Del otro lado, la presión tributaria creció hasta 34-35%. Repito, para solucionar esto, que es el gran problema de fondo, Massa debería anunciar una profunda reforma del Estado, una profunda reforma tributaria. Debería eliminar los regímenes de retenciones, los regímenes de percepciones, anunciar un programa de achicamiento del Estado en el cual el tamaño del gasto público, que ronda actualmente 43% del PBI, tendría que ser reducido a lo que dejó Néstor en el 2007, que en el 2007 era 30. Se necesita una reducción del gasto público de 13 puntos del PBI para bajar la presión tributaria, alrededor de 8 puntos del PBI con equilibrio fiscal. Ustedes piensan, y además simplificación tributaria, y además eliminar los regímenes de percepciones, de retenciones. ¿Ustedes piensan que va a anunciar algo de esto? Esto es el Estado infinanciable, pero no infinanciable solamente porque estamos con este tamaño de Estado condenados al déficit enorme, que es impuesto inflacionario siempre y cada vez más, porque ya nadie nos presta y porque la deuda hay que volverla a reestructurar aún sin empezar a pagarla. ¿Por qué hay que resolver esto? Paso al siguiente chart. Porque Argentina está totalmente descalzada. Argentina tiene un nivel de gasto público parecido a los países desarrollados europeos, pero genera entre 1/4 y 1/5 de la riqueza que generan los países europeos. O sea, vos te podés dar el lujo de tener un gasto público de 43% del PBI si el sector privado genera la riqueza acorde para mantener ese tamaño de Estado. Bueno, eso no sucede. Argentina es como un trabajador de medio pelo que tiene un salario mediocre, pero quiere mantener un piso, una 4x4, una casa quinta, una casa de vacaciones e irse a Punta del Este. Obviamente sus ingresos, su PBI per cápita, su sueldo, su generación de riqueza no da para mantener toda esa estructura. La puede mantener solamente endeudándose mientras que le sigan prestando. O tiene que salir a robar para mantener toda esa estructura. Bueno, ¿cómo va a terminar? Le van a dejar de prestar y va a terminar quebrado. Lo van a agarrar robando, va a terminar preso. O sea, no va a terminar bien.
Miremos Argentina. Dije que tiene 43% del PBI. Este es un dato del año anterior, 41, porque está sin municipios. Son 2 puntos menos porque está sin municipios. Es nación más provincia, por eso 41, es 43. Ahora, miren, los países que tienen 43, 44, 39, 51 de gasto público, o sea que se dan el lujo de mantener un Estado del tamaño del Estado que pretende mantener Argentina, miren los puntitos naranjas, tienen PBI per cápita de 40.000, 50.000. Argentina, según a qué dólar lo miremos, tiene un PBI per cápita de 10.000 o de 7.000 dólares por cabeza. O sea, ¿se dan cuenta? Argentina genera una riqueza, tiene un sueldo de 1/4 y 1/5 de los países europeos, pero quiere mantener una estructura similar a la de los países europeos. Argentina va a quebrar, Argentina ya está quebrada y es por esto. ¿Ustedes piensan que Massa va a resolver algo de esto? Ni se lo plantea, señores. Nada de lo importante, como dice el Graf, resolverá Massa. Sigo avanzando. Además, Argentina es el peor país en materia de inversión dentro de la peor región del mundo en materia de inversión. Miren, acá tenemos el PBI per cápita del mundo en rosa, Brasil en verde, América Latina acá en violeta y Argentina en celeste. ¿Qué quiero mostrar primero? Que del 2002 a la fecha, en términos dinámicos, y sobre todo a partir del 2011, que es el área sombreada de acá para allá, en términos dinámicos, el PBI per cápita de Argentina es el de peor performance de la región, que a su vez es la peor región del mundo en materia de destrucción de riqueza. Después de Argentina, ¿quién lo sigue? Lo sigue Brasil, ¿ok? Porque miren, en el 2011 Argentina estaba acá y ahora está acá. Brasil estaba acá, ahora está acá. América Latina estaba acá y está acá. El mundo está acá y ahora está acá. Es el peor, Argentina era peor. ¿Por qué? Porque en realidad Argentina está acá. Porque estos son datos del Banco Mundial, que es con el dólar oficial. ¿Se entiende? Argentina es la peor del peor continente y lo sigue Brasil. ¿Y saben por qué? Porque volvamos al chart anterior. Cuando miramos el chart anterior, el gasto público, el tamaño del Estado de Brasil, es 39%, le pisa los talones a Argentina. Brasil también tiene un Estado que no puede solventar su sector privado. Miren dónde están el resto de los países de la región. Paraguay 25, Colombia 28, Perú 21, México 26, Chile 26, Uruguay 33. ¿Se entiende por qué digo que hay que bajar el gasto público 13%? Porque acá se ve los países de la región que crecen, cuya tendencia es ascendente en términos dinámicos, son los que tienen un PBI, un gasto público que tiene un tamaño acorde con su capacidad de generar riqueza. Ahora bien, seguimos con los problemas de fondo de Argentina. Acá tienen la deuda. Miren cómo cuando Argentina tenía un sector privado que crecía más que el sector público, porque el sector público tenía un tamaño acorde con la capacidad de generación de riqueza del sector privado, el tamaño de la deuda en relación al PBI de la economía caía. Ahora, a partir del 2011 se produce el punto de inflexión.
el Estado empieza a adquirir tamaños imposibles de mantener, crece 43%, pisa, le hunde la cabeza en el agua sin dejarlo respirar al sector privado, que se contrae 6 puntos porcentuales. ¿Ok? ¿Y qué pasa? El tamaño de la deuda se duplica, más que se duplica, pasa de 38.9 a 80.5 en la economía argentina. ¿Ustedes piensan que Massa viene a resolver esto? Massa viene a endeudarse más. Si los anteriores rascaban la olla para tratar de comer el arroz pegado en el fondo, ahora Massa va a venir a chupar la tapa de metal del tarro de dulce de leche vacío. Se queda contento si alguien le da 3.000 millones de dólares, señores. En Argentina las importaciones son 6.500 por mes. Y Massa está chocho si consigue 3.000 o 5.000 millones de dólares. Massa viene a aumentar el endeudamiento, como lo aumentó Guzmán, que es el máximo aumentador de la deuda argentina y el máximo pateador de la deuda argentina. Que más deuda, como muestra este graph, es más impuestos futuros. Perfecto. Vamos al otro gráfico. Miren, la inflación tiene pendiente creciente en Argentina desde el 2003 al 2021, último año cerrado. Ahora bien, desde el 2011 para acá, su pendiente se hace polinómica y se acelera. ¿Ustedes piensan que Massa en la tendencia, en la película, en el promedio, de acá a final del 2023 va a ser capaz de pisar sustentablemente y hacer que la inflación baje sustentablemente? Y para cuando venga el que sigue también siga bajando, olvídense. Lo que emitieron recientemente, 1 billón en junio Guzmán, 3/4 de billón de pesos en julio Batakis, eso todavía no empezó a hacer efecto. Y van a seguir emitiendo, con lo cual esto no va a ser resuelto. Massa no va a hacer nada que resuelva estos problemas de fondo. A ver, ¿qué tendría que anunciar Massa? Una reforma monetaria, una reforma bancaria junto a la reforma fiscal para anunciar esto. ¿Lo va a hacer? No, obvio que no lo va a hacer, porque tampoco están dadas las condiciones para que pueda haber reformas monetarias creíbles, ni mucho menos bancarias creíbles. Con lo cual, este problema no va a ser resuelto. ¿Va a resolver el problema del cepo? No. ¿Va a resolver el problema de la política monetaria endógena que surge de que los obligan a los exportadores a pasar por el central y liquidar? No lo va a resolver, no lo va a cambiar. Entonces, esto no va a ser resuelto. ¿Se entiende? El tema estructural de la inversión. Acá tenemos la formación bruta de capital en Argentina. O sea, ¿cuánto es la inversión bruta en Argentina? ¿Qué podemos ver? Que en la tendencia cae gobierno tras gobierno. 17.8 con gobierno de Néstor Kirchner, 16.7 con gobierno de Cristina. Primero, 16.3 con el segundo gobierno de Cristina, 15.0 con el gato. El amigo de los mercados, el sector privado le invirtió 15.0. Y ahora estamos en 15.6. Les comento, de acá, desde Cristina, desde el 2008 para acá, todo el tiempo hay
inversión neta negativa. ¿Qué quiere decir? Que hace 13 años que el sector privado no invierte ni lo mínimo y necesario para amortizar el capital existente. O sea, que si se rompió una máquina, no la repara. Si se rompió en serio y hay que cambiarla por otra nueva, no lo cambia, no la repone. Que hay empresas que quebraron, que quedaron en el camino y sus bienes de capital quedaron tirados. ¿Massa va a solucionar este problema de fondo? ¿Va a hacer reformas estructurales que desahoguen al sector privado y solucionen estos problemas de fondo? No, obviamente que no. Porque aparte, para resolver este problema de fondo hay que reestructurar la deuda con los bonistas de Nueva York y la deuda con el FMI, que es impagable, van camino a un certero default, por lo cual elevan el costo de capital. Y al elevar el costo de capital a niveles estrafalarios, que nos mide el riesgo país de 2.500 hoy, 2.900 hace una semana, hace que ese costo de capital estrafalario impacte con inversión neta negativa. De hecho, acá tienen, miren, en términos de PBI per cápita, la inversión neta, la inversión en el mundo, la formación bruta de capital en el mundo en porcentaje del PBI, el promedio del mundo, el promedio de la región y el promedio de Argentina. Miren el problema que tiene Argentina, señores. Hace 20 años que Argentina está 4 puntos por debajo de la región en promedio y 8 puntos por debajo del promedio del mundo en materia de inversión. Argentina está en el podio de los problemas de inversión en el mundo. Es una de las peores entre las peores. ¿Ustedes piensan que Massa va a hacer algo para resolver esto? ¿Qué es lo que nos interesa al sector privado? No va a hacer nada, señores, absolutamente nada. Toda esta debacle ha generado lo que he explicado varias veces, que ha habido una destrucción de capital en Argentina, que inexorablemente hace que el nivel de actividad económica global, medido por el EMAE del INDEC, estimador mensual de la actividad económica del INDEC, si lo tomamos desde enero del 2011 hasta el último dato vigente, que es mayo del 2022, todo esto que son los problemas estructurales de fondo han generado que haya una destrucción de capital que haga que el viejo techo de generación de riqueza que tenía Argentina entre el 2011 y el 2017-2018 sea ya inaccesible. ¿Ok? La capacidad de producción de Argentina, por la destrucción de capital resultante de todos los problemas de fondo que acabo de detallar, que Massa no anunciará nada de fondo para resolver, han generado que la generación de riqueza de Argentina, vía destrucción de capital, caiga a un techo de generación de riqueza en el 2021, 2022, 2023, 2024, más bajo del que teníamos en 2011, 2018. Que la generación de riqueza de Argentina, cuando se desacelere el nivel de actividad, que se va a desacelerar ahora en el segundo semestre de este año, converja o se dirija hacia pisos de generación de riqueza más bajo que cuando se desaceleraba y caía en el 2011, 2018. Acá en chiquitito tenemos este gráfico, pero desde el 2004. Ustedes pueden ver el quiebre que se genera hacia el final de la primera presidencia de Cristina. O sea, todos los errores cometidos por Néstor Kirchner más Cristina en su primer gobierno
generan una destrucción de riqueza. Y el termómetro que Cristina, antes de terminar este primer mandato, a final del 2011, tiene que poner el engendro del cepo. Que el engendro del cepo es un exceso de demanda en el mercado cambiario, que genera permanente y en forma creciente escasez de dólares, en consecuencia, cada vez un dólar más caro y un tipo de cambio real más elevado. Y del otro lado, exceso de oferta en todos los otros mercados. El exceso de oferta en el mercado de bonos es riesgo país cada vez más alto en la tendencia. Costo de capital más elevado, menor inversión. Exceso de oferta en el mercado de dinero es en la tendencia cada vez inflación más alta. Exceso de oferta en el mercado de bienes y servicios es en la tendencia cada vez menor nivel de actividad. Exceso de oferta en el mercado de trabajo es aumento de desempleo de verdad y peores salarios. En consecuencia, el cepo es cada vez más pobreza, menor generación de riqueza. De hecho, tuvimos desde el final del 2010 hasta hoy en día, que son 12 años, solamente 3 años y medio sin cepo. Y así estamos. Entonces, señores, lo que primero hay que anunciar y levantar para corregir todos estos problemas que acabo de describir es el cepo. ¿Ustedes piensan que Massa va a levantar el cepo? No, nada de lo importante va a resolver Massa. Massa vendrá por más endeudamiento y impuestazo encubierto y un ajustazo mal hecho, que lo pagarán los bobos de siempre, el sector privado productivo. Buenas noches, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado en Economía al Cuadrado.